Pepe, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, Julio, y a tu auditorio. Gracias, José. Pues un premio más, un trabajo más importante, un trabajo importante y trascendente más de los que has realizado, José, junto en este caso con Jacinto Rodríguez Munguía, otro gran investigador. A veces estas cosas parecieran pasar de noche para mucha gente que o no sabe lo que sucede o prefiere cerrar los ojos ante la realidad. ¿Qué es lo que ustedes reportaron, investigaron y plantearon en este trabajo, José Reveles? Mira, nos encontramos con una documentación sumamente importante que es el expediente de una investigación que hizo el Ministerio Público Militar, una investigación que hizo el ejército sobre sí mismo, de cómo se comportó en los años 80, lanzando a personas al mar, como se prueba en todo el expediente. Y nosotros hablamos de que fueron 5 años de estar haciendo vuelos desde la base de Pie de la Cuesta en Guerrero hacia el mar Pacífico y arrojando cadáveres que previamente habían sido metidos en costales. Bueno, primero eran personas vivas, guerrilleros supuestamente, que eran liquidados con un balazo en la nuca, después eran metidos en un banquito que estaba ahí junto a la playa, luego eran metidos en sacos de yute, y les ponían piedras, rocas, algún otro objeto pesado para subirlos al avión de fabricación israelí que se llama Áraba. Es un avión panzoncito que aterriza en pequeños sitios si es necesario, y llevaban por las noches, siempre por las noches, a estos cuerpos para lanzarlos al mar. Nosotros contabilizábamos de entrada mínimo 350 cuerpos que habrían sido lanzados de esta manera. Este fue el reportaje que obtuvo este premio y que se publicó en su momento por Fábrica de Periodismo. Lo reprodujeron Proceso, lo reprodujo Carmen Aristegui, reprodujo Carmen Aristegui, y de entonces acá han salido más informaciones, porque nosotros tuvimos acceso al tomo, vamos a decir, central de la investigación que se hizo en 2021, que era el tomo número 2. Pero ahora tengo acceso a los 32 tomos de, de esta investigación del ejército por homicidio calificado en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Humberto Quirós Hermosillo y el mayor Francisco Javier Barquín. Solamente 3 personas, como si solamente 3 personas hubieran sido responsables, pues, es de este delito de lesa humanidad, ¿no? De esta forma de deshacerse de cuerpos de opositores. Supuestamente nosotros pensamos que podrían haber sido guerrilleros, pero podrían haber sido opositores simplemente que capturó la DFS o el ejército, y que igual tuvieron este final, pues desgraciadamente difícil de corroborar con los cuerpos del delito, porque pues los cuerpos se fueron al fondo del mar, un mar que tiene pues más de 1500 metros de profundidad ahí. Pepe, ¿durante qué años se realizó esto y bajo quiénes sean los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional en ese periodo? Fue de 1974 a 1979, aunque la investigación abarca hasta el 81, pero digamos que fueron del 74 al 79. Era el general Hermenegildo Cuenca Díaz y después el general Félix Galván López, ¿no? Entonces, la investigación no llegó a ningún lugar porque no fueron condenados, se murieron tanto en prisión, tanto el general Quirós Hermosillo como el mayor Marquín Alonso, y salió libre con un amparo
Mario Arturo Acosta Chaparro, que curiosamente de la cárcel se fue a servir a Los Pinos con Felipe Calderón. Se convirtió Acosta Chaparro en el embajador plenipotenciario, así le llamo yo, de Felipe Calderón ante todos los capos del narcotráfico en este país. Lo mismo ante el Mayo, que ante el Chapo, que ante el Z40, que a la Tuta, que a los Arellano Félix, todos los capos pasaron por ahí, tanto con Calderón como con Juan Camilo Muriño, con José Luis Santiago Vasconcelos y el propio Genaro García Luna, que dentro de unas horas va a recibir su condena finalmente. Acosta Chaparro, que fue asesinado en un taller automotriz a las afueras, si no me equivoco, y que era, como tú dices, el enlace con todos los grupos criminales a nombre del gobierno de Felipe Calderón, Pepe. Sí, yo creo que deduzco que fue fuego amigo, porque fue en el 2012, ya cuando estaba en sus últimos meses el gobierno de Felipe Calderón, y Acosta Chaparro sabía demasiado, sabía todo lo que se negoció desde el gobierno con los capos del narcotráfico. No estoy hablando de recepción de dineros, que a lo mejor también ocurrió, pero por lo menos sí recibieron línea de cómo operar en rutas de trasiego de drogas y otros delitos que sabemos que cometen los traficantes. Algo asomó la declaración de, de la Barbie, de Edgar Valdés Villarreal, porque él dijo que él le daba dinero a estos funcionarios que mencioné. No menciona al presidente, pero menciona a Juan Camilo Muriño, a Santiago Vasconcelos, a Genaro García Luna, les daba dinero y a cambio de eso ellos querían imponerle que se mantuviera la Barbie cercano al Barbas, o sea, a uno de los Beltrán Leiva, al jefe de los Beltrán Leiva, que fue finalmente liquidado en diciembre de, de 2000, ya me perdí ahora, de 2016, ¿no? Entonces, todo esto ocurrió en aquella época y bueno, ocurría en las alturas de la política del gobierno de México. Por eso, en su momento, Andrés Manuel López Obrador incluso les dijo que el de Felipe Calderón fue un narcogobierno. Lo calificó de esa manera. Pero bueno, este intermediario Acosta Chaparro sabía demasiado y fue ultimado cuando arreglaba su Mercedes-Benz allá por la colonia Santa Julia. Sí. José, ¿y cuál es la actitud? Leo que incluso había personas que estaban cosiendo los costales donde iban a meter las bolsas para poder hacer todas estas operaciones. Es decir, había elementos militares suficientes para operaciones de este tipo. ¿Y cuál ha sido la postura de los mandos militares posteriores? Silencio, aparentemente no pasó nada y se acabó, Pepe. Mira, eran muchos mandos, los tres que menciono son los más conocidos, pero digamos que por lo menos se interrogó, el Ministerio Público Militar interrogó a unas 18 personas aparentemente que narraron a su manera cada uno cómo se llevaba a cabo esta labor de exterminio, de lanzamiento al mar de los cadáveres, de cómo entraban al propio pie de la cuesta, en qué automóvil, con qué identificación, con qué señas entraban a pie de la cuesta, donde estaban pues poco tiempo, no permanecían ahí, digamos, semanas o meses, no, entraban y a los pocos días eran liquidados, y cómo eran muchos militares al servicio de pues de esta tarea ingrata, ¿no? De estarse deshaciendo de los cadáveres, pero todos los militares que iban a pie de la cuesta, incluyendo los generales que te menciono y el mayor Barquín, vestían de civil. Por alguna razón, en aquella época se les dispensó el hecho de disfrazarse de militares. Y agrego
que está confirmado también en los papeles que hemos consultado, Jacinto y yo, cómo llegaron a traficar droga en el avión de tipo israelí Áraba, que servía para lanzar los cadáveres al mar. También traficaban droga a Nuevo Laredo, porque insistentemente el Ministerio Público les pregunta a cada uno de los comparecientes, ¿no? En el 2001, es decir, veintitantos años después de que ocurrieron los hechos, les preguntaba insistentemente sobre si había vuelos que no fueran al mar, que fueran tras la frontera. Y también se descubre cómo un cargamento que supuestamente eran unas perreras, algunos enseres de ese tipo, se paró en Monterrey, pero el jefe de la zona militar de Monterrey descubrió que había restos de marihuana y ese avión había sido utilizado para traficar. Y de hecho los mandó directamente al campo militar número 1, detenidos a los ocupantes. Era el piloto Apolinar Ceballos Espinosa y era el mecánico Margarito Monroy Candia. Los mandó al campo militar número 1 de la Ciudad de México, pero los liberaron. No pasó nada, no se investigó más el trasiego de droga en aquella época, que terminó pues todavía en épocas en que se hicieron estas declaraciones, en los años 90, haciéndose un grupo de traficantes que estaban muy pegados y eran los socios de estos generales, de estos militares que trasegaban droga, mientras también liquidaban a personas, a ciudadanos acusados de haber participado en algún movimiento armado. Pepe, en lo que ustedes leyeron, ¿encontraron algún tipo de pretensión de justificarse ideológica o políticamente por la comisión de tales delitos de lesa humanidad? Es decir, los tiraban al mar después de matarlos porque eran enemigos de la patria, porque eran comunistas. ¿Encontraron algún tipo, alguna declaración o algunas que trataran de justificar ideológicamente el asunto? Fíjate que no de los acusados, o sea, de Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y Barquín, sino del propio fiscal militar que reflexiona en estas miles de páginas de documentos cómo eran personas adultas con uso de razón, con libre albedrío y que podían decidir por sí mismo hacer o no, ejecutar o no ejecutar las órdenes que recibían. Y curiosamente no dice quién le daba las órdenes, ¿no? Nunca fue acusado ningún secretario de la defensa, por ejemplo. Pero ahí está implicado el análisis de la obediencia debida, que tanto se alegó en las dictaduras militares del Cono Sur, cuando exactamente los militares cometían todo tipo de crímenes, ¿no? Entonces, aquí lo que dice es que ellos tenían la capacidad, su libertad de pensamiento, su libre albedrío, para decidir si hacían o no lo hacían. De tal manera que sí hay una especie de alusión a esta obediencia debida, ¿no? A esta obediencia ciega a los mandos, porque nunca dijeron que no lo iban a hacer, por un lado. Pero al mismo tiempo, la cadena de mando se rompe con estos generales y no hay nadie más culpado, nadie, ni los jefes de zona, ni los jefes de Estado Mayor de las zonas militares que pertenecían a donde pertenecía la base militar de Pie de la Cuesta, ¿no? Entonces es totalmente encerrado. Parece una justificación más que una investigación. Una justificación para decir aquí no pasó nada, o pasó, pero pues, no pasó mayores, ¿no? ¿Cómo llegaron, Pepe, tú y Jacinto Rodríguez Munguía, cómo llegaron a la estimación del número de asesinatos que hubo y de cuerpos tirados al mar en aviones militares? Qué bueno que preguntas eso, porque justamente en la base aérea de Santa Lucía, en junio de 2001, se hizo una recreación, una especie de reconstrucción de hechos en la que participaron militares que iban acompañando a la parte investigadora del Ministerio Público y se prestaron para acostarse
transversalmente en el avión Áraba 2005, que estaba ahí en la base aérea de Santa Lucía, ya en desuso, porque habían pasado muchos años, ¿no? Ya no estaba volando, ¿no? Pero estaba ahí estacionado en Santa Lucía, y se acostaron y cupieron exactamente 8. No solo hicieron esta recreación de cómo acomodaban los cuerpos en el avión, sino que peritos químicos buscaron la posibilidad de huellas hemáticas, huellas de sangre después de 20 y tantos años, cosa perfectamente imposible, porque además esos aviones habían sido, pues, remodelados, vamos a decir, pintados de otro color, la propia pintura se hubiera borrado cualquier huella de sangre, pero tenemos las actas en donde se hacen estas pruebas. Por tanto, sabemos que en cada vuelo iban 8. Por añadidura, eso no lo sacamos en el reportaje, sino eso surge muchos meses más tarde, apenas hace un mes aproximadamente, surge una lista que le fue entregada a doña Rosario Ibarra cuando estaba en el comité Eureka en el 2006, de un presunto militar que se la hizo llegar en propia mano. Él no la fue a entregar, se la mandó con un propio, y Benjamín Apresa, así se hace llamar este militar, posiblemente esté usando un seudónimo, pero le entrega una lista de 25 vuelos, y cada uno de estos vuelos está dividido en grupos de 8, cuando mucho 9, cuando a menos 7. Cada vuelo lleva 8 personas en promedio. Entonces coincide con las declaraciones que hace Monroy Candia ante el Ministerio Público, y la reconstrucción de hechos que hace en Santa Lucía. Por eso sabemos que son 8, y sabemos que son por lo menos 54 vuelos comprobados en las bitácoras. Tenemos las bitácoras de todos los vuelos, en el supuesto de que hayan sido todos inscritos en bitácoras, ¿eh? Digo, pero son las bitácoras oficiales, y se obtuvieron justamente en esta investigación por homicidio calificado en contra de los generales y del mayor Barquín. Entonces, no hay ningún error, porque los vuelos se anotaban como vuelos locales, vuelos nocturnos, ¿no? Nunca de día, y por tanto es fácil identificarlos. Después, en las declaraciones, porque ahora tengo en mi poder, y Jacinto también, los 32 tomos de la investigación militar. 32 tomos, son 2000 páginas, ¿no? Ya las leí todas. Ahí mencionan de memoria, yo creo que auxiliados con las bitácoras, no lo dice el acta ministerial, pero sí dan primero 30, y en hojas más adelante dan 36 vuelos con sus fechas, desde la base de Pie de la Cuesta, 36 vuelos. Si multiplicamos por 8 aproximadamente, 8 por 3, 24, por 6, 48, serían 288 personas seguramente lanzadas, pero podrían ser más. Y curiosamente, otro hallazgo posterior, en la presentación del informe de memoria histórica de Eugenia Alier, en el cual yo participé, ella menciona testimonios de que en 71, fíjate, estamos hablando de los vuelos de 74 a 79, pero en el 71 y en el 72 hubo helicópteros que arrojaron gente al mar partiendo de Atoyac y de otros municipios de Guerrero, todo un Guerrero. Y también está el testimonio del general Francisco Gallardo, que les dijo que hubo 20 jóvenes lanzados a la laguna de Chapala, al lago de Chapala, ¿sí? 20 jóvenes que fueron lanzados desde el aire al lago de Chapala. Entonces, estamos hablando de toda una metodología que, si atendemos a esta revelación del general Gallardo, el primer país
de América Latina que usó los vuelos de la muerte fue México. Antes pensaba yo que era Chile, porque habían empezado en 73, pero desde aquí empezaron en 71, no en el avión árabe, sino en helicópteros. Pues fue antes que Chile, y luego Chile y Argentina hasta el 76, ¿no? La única ocasión en que apareció un cuerpo flotando fue en Chile, porque se desató de un riel, así como aquí metían piedras en costales, allá metían sacos, pero con un riel amarrado al cuerpo, de tal manera que se hundiera también. Entonces, eh, apareció un cuerpo flotando porque se zafó, y está eso en un documental que pues recomiendo que la gente lo vea porque está fenomenal, extraordinario. Se llama El Botón de Dakar. Entonces, hay toda una historia latinoamericana, lo cual nos hace pensar que quien enseñó esta forma de atacar a las disidencias, sobre todo a las disidencias armadas, fue Washington, Claro. aconsejando a los gobiernos dictatoriales y a los no dictatoriales, como México, que era Mancha. un país democrático con elecciones en las urnas, ¿no? Pepe, De la pues misma época. muchas gracias por este trabajo, por la investigación, por darlo a conocer, por precisar, por informar, con puntualidad periodística y con precisión. Pepe, muchas gracias por todo y seguimos en contacto y saludos a Jacinto Rodríguez Munguía, coautor de este trabajo. Con mucho gusto, cuando quieras. Estamos a la orden y saludos a tu audiencia. Gracias, Hasta luego, Pepe, Julio. hasta pronto. Hasta luego.